Hola, ¿me escuchan los que están del otro lado Sí, doctor. del Zoom? Gracias. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cuántos casos de coronavirus hubieron las últimas 3 semanas? ¿Tienen idea? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? ¿Mucho? Bueno, 3 semanas hubieron 4 casos. Hoy, el último. Todavía no terminó la semana. Pero hace 4 o 5 días hubieron 2 y hace 2 semanas hubo 1. Bueno, es como que está viendo menos, ¿no? Muy poco. Bueno, la idea es que tenemos que hablar de asma, fundamentalmente el tratamiento. Yo siempre insisto que para arribar a un esquema terapéutico siempre tenemos que hacer algo antes, que es un diagnóstico. ¿Sí? Hola, hola, hola. ¿Y ahora? Ahora voy a ver si... Hola, 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 hola. No es ahí, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Ahí tampoco? Hola, hola, hola. ¿Ahí mejoró? ¿Mejoró un poco? ¿Ahí mejoró? ¿Los del sur me escuchan bien? Hola. Sí, doctor, se escucha. Bueno. Bueno, entonces estábamos en el diagnóstico. Para hacer un tratamiento adecuado, fundamentalmente es el diagnóstico. Y es el aspecto el aspecto en el que el médico debe fundamentalmente pensar, ¿no? Entonces, casi todas las enfermedades, si no todas, comienzan con un síntoma o comienzan con algo que a veces no tienen síntomas y después en algún punto evolutivo da manifestaciones, molesta porque le da tos, molesta porque le duele, molesta porque le da falta de aire, molesta porque le chilla el pecho a veces. Esos son los elementos que se encuentran, digamos, particularmente en el asma no hay dolor, pero sí los otros elementos. Habitualmente y fundamentalmente el asma puede comenzar a cualquier edad, pero generalmente comienza en etapas tempranas de la vida, ¿no? En la niñez. Así que, y tiene algunas características pues, dentro de estos que son los síntomas, y hay cosas que habitualmente están juntas, ¿no? Los antecedentes de atopía, de alergia, tal vez algún familiar directo que también ha tenido algo parecido, y ya le digo, comienza tempranamente. Bueno, hay algunas cosas que también tenemos que conocer desde el punto de vista conceptual y teórico, que cuando alguien le pregunta qué es el asma, ¿qué dirían ustedes que es el asma? Fundamentalmente una enfermedad inflamatoria, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, hay una serie de elementos y de mecanismos que entran en juego y que terminan con broncoespasmo, que es una de las manifestaciones, terminan con, bueno, broncoespasmo, que puede dar sibilancia y que habitual y fundamentalmente es irreversible. Dijimos que era un proceso inflamatorio. La inflamación habitualmente no es típica de una inflamación
fisiopatológicamente atópica y por lo tanto hay hiperreactividad y edema o inflamación. Eso condiciona todas las manifestaciones clínicas del asma. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con el diagnóstico, dijimos las manifestaciones clínicas, tos, sibilancia, dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Y en algunas circunstancias, opresión, una sensación de opresión torácica que tiene que ver con el broncoespasmo, ¿no? Esto, habitualmente, si nosotros encontramos en el examen físico algunos hallazgos semiológicos, como por ejemplo la sibilancia, es mucho más fácil desde el punto de vista diagnóstico. ¿Por qué es más fácil desde el punto de vista diagnóstico? Porque justo en ese momento está habiendo broncoespasmo. Uno de los componentes del broncoespasmo es la hiperreactividad bronquial o contracción del músculo liso. Acuérdense ustedes que puede haber broncoespasmo por varios mecanismos. Ese es uno, el otro es edema, el otro mecanismo es el aumento de las secreciones bronquiales, el otro mecanismo es la pérdida del retroceso elástico, que eso fundamentalmente ocurre en algunos pacientes con EPOC. Entonces, si hay elementos clínicos, hallazgos clínicos en el examen físico, es más simple el diagnóstico porque seguramente si nosotros en esas circunstancias le hacemos una espirometría, lo más probable es que encontremos un patrón obstructivo. El patrón obstructivo se define por una relación B/1 sobre capacidad vital forzada por debajo del 70%, y esto responde al medicamento broncodilatador, ¿no? Le hacemos 400 microgramos de salbutamol en nebulizaciones, de 20 minutos, media hora después, repetimos la espirometría y mejora el B/1 y mejora a veces la relación B/1 sobre capacidad vital forzada. Más de 200 mililitros, más de en volumen o más del 12% en relación, significa que es positiva la respuesta broncodilatadora. Eso, desde el punto de vista diagnóstico, define asma. Entonces, ante la sospecha clínica con esos elementos clínicos, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener una espirometría. Creo que fuimos diciendo todos los elementos que podemos encontrar. Desde el punto de vista, bueno, la espirometría con la prueba broncodilatadora, si es positiva, define asma, ¿no? Que vendría a ser, tema que no tengo ¿no? Que vendría a ser esta parte de la figura. Obviamente se debería tratar después. Puede que no tengamos disponible para realizar, podemos hacer una prueba terapéutica con corticoide, con broncodilatador, durante no menos de 20 días, y después repetir la espirometría. Puede que mejore, si mejora, buena respuesta, es asma. Si no mejora con una prueba terapéutica adecuada, tenemos que buscar, o tiene mala respuesta, diagnóstico diferencial. Prueba broncodilatadora negativa, ¿no? Lo que tenemos que intentar es hacer una prueba de provocación, que puede ser con ejercicio u otras de las pruebas que ya conocemos, qué sé yo. Buscar el PD20, ¿no? Con otras drogas para producir broncoconstricción. Si la prueba de provocación es positiva, es asma, hay que tratarlo. Y si no, si es negativa, siempre en estas circunstancias cuando no podemos comprobar, tenemos que buscar diagnósticos
diferenciales. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales del asma? Yo voy a hacer algo que no está bien. Tampoco está tan mal. Pero, ¿eh? Esta es la cámara. ¿Por qué recién no vi? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Ahora me siento más cómodo. Bueno. Hola. ¿Vale? EPOC y otros. Bronquiectasia, EPOC. ¿Qué otro? Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? ¿Qué es la bronquitis crónica? Digamos que es la presencia de tos con secreciones durante por lo menos 3 meses al año en forma continua, ¿no? Eso define bronquitis crónica. Es un diagnóstico eminentemente clínico. Eso puede tener que ver o no con la bronquitis crónica del EPOC, o puede ser una bronquitis crónica sin obstrucción bronquial, ¿no? Bronquitis crónica simple tiene espirometría normal, y la bronquitis crónica que tiene espirometría con patrón obstructivo, esa forma parte, y sin respuesta broncodilatadora, forma parte de la EPOC. Y acuérdense ustedes que la EPOC a su vez tiene 2 grandes grupos que son la bronquitis crónica y el enfisema. Bueno, ellos forman parte de los diagnósticos diferenciales, pero en personas por arriba de 35 años, y en las personas de 12 años para arriba, por ejemplo, o 15, o 20, o menos de 35, o menos de 40 años. ¿Cuáles serían los otros diagnósticos diferenciales? Obstrucción de vía aérea alta. Obstrucción de vía aérea alta. La obstrucción de vía aérea alta tiene una manifestación clínica que es audible. ¿Y cómo se llama? Estridor. ¿Cómo? Estridor o cornaje, exactamente. Entonces es difícil que podamos confundirnos, pero puede ser un diagnóstico diferencial que otro. Se están olvidando de las cosas más frecuentes. ¿Por qué siempre piensan de que es una cebra el que viene ahí si tiene 4 patas, tiene cola, oreja, cabeza? ¿Por qué no puede ser un caballo, que es más frecuente? ¿Un burro? No, eso hay más. ¿Se acuerdan cuál es la causa más frecuente de tos crónica? El goteo postnasal. Esa puede ser, ¿no? La irritación de la vía aérea superior puede producir broncoespasmo. Y hasta muchas veces sibilancia, tos, disnea, y tiene una espirometría con respuesta adecuada. Eso tiene todo para ser asma. ¿Y por qué entonces es un diagnóstico diferencial? Porque no responde adecuadamente al tratamiento del asma. Entonces hay que buscar goteo postnasal, hay que buscar en las personas que tienen trastornos deglutorios, ¿no? Las microaspiraciones también producen cuadros muy parecidos. Las rinitis, ¿no?
La rinitis, la sinusitis de vía aérea superior también, la sinusitis crónica también producen cuadros muy parecidos. Y nosotros le tratamos con la dosis adecuada y tratamos como debe ser, que impresiona a todo ser un asma, y la respuesta no es totalmente adecuada. Así que eso es un diagnóstico diferencial a tener presente. Sí, lo que dijeron ustedes, el EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema, no sé qué otras cosas más, pero antes hubieran dicho goteo postnasal, las rinosinusitis, la sinusitis, que son todas cosas que son mucho más frecuentes que esto que nosotros habíamos dicho. Así que, haciendo diagnóstico diferencial, ¿ahí me ven o no? Ahí me van a ver mejor. Yo quiero que me vean lindo. Bueno, ¿dónde estábamos? Vamos a pasar el otro. Bueno, el motivo es de la clase de hoy de tratar todo lo anterior. Seguramente ustedes ya habrán visto los aspectos fisiopatológicos, los aspectos de diagnóstico diferenciales, el concepto de asma habrán visto en la clase anterior. Así que vamos. Bueno, existen ciertos grados de severidad, ¿no?, en las manifestaciones clínicas, por lo tanto son grados de severidad en cuanto a la penetración de la fisiopatología en el paciente individual, ¿no? Entonces, antes de iniciar el tratamiento debemos establecer o calificarle al paciente en qué grado de severidad, y por lo tanto tenemos que clasificarlo. La clasificación de gravedad del asma es vital para establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado fundamentalmente, ¿no? Esto se realiza inicialmente con el paciente. Lo mejor es hacerlo así, con el paciente libre de tratamiento. Una vez que se hace el diagnóstico, libre de tratamiento. En caso contrario, se puede estimar la severidad en función del escalón del tratamiento que está recibiendo, en el caso que lo estuviera, ¿no? Y bueno, obviamente hay que buscarnos objetivos terapéuticos una vez que el paciente está clasificado de forma adecuada. Bueno, tiene, no sé cómo le llaman, si estadio, grado de severidad, ¿sí? Tiene distintos estadios o de afectación, que es de acuerdo al número de manifestaciones o al número de síntomas que tiene durante un tiempo determinado, y esto puede ser intermitente, puede ser persistente. Intermitente es cuando, dice ahí, síntomas nocturnos, ¿no? Dice, desde el punto de vista de síndromes diurnos, no tiene síndrome diurno, o 2 días o menos de la semana, menos de 2 días en una semana, el asma intermitente. Desde el punto de vista de la medicación, bueno, no necesita medicamentos en el caso de que estuviera medicado, más de 2 días a la semana. Síntomas nocturnos, no más de 2 veces al mes, es decir, número de manifestaciones en la semana, número de diurnas, número de manifestaciones nocturnas. Eso respecto al asma intermitente. Por supuesto que si nosotros hacemos una espirometría, en el asma intermitente va a tener una relación BEP/1 sobre capacidad vital forzada por arriba del 80% del predicho. También se pueden objetivar, digamos, las manifestaciones o la limitación a la actividad física o al ejercicio. El paciente con asma intermitente habitualmente no tiene ninguna manifestación durante el ejercicio, o no le evita realizar actividad física. Bueno, el persistente tiene más de 2 días a la semana. El persistente, a su vez, tiene 3 estadios: persistente leve, moderado y severo.
El persistente leve tiene más de 2 días a la semana. El persistente moderado tiene síntomas diurnos, ¿no? Que pueden ser todos los días, diarios. Y el persistente severo tiene síntomas continuos, ¿no? Y varias veces en el día. Acuérdense ustedes que el asma, por definición, el broncoespasmo, cuando no está diagnosticado ni tratado, es reversible, que puede ser reversible con tratamiento o espontáneamente. Bueno, lo mismo, por ejemplo, en el paciente con asma persistente severa, fíjese usted, la relación B/1 sobre capacidad vital forzada está por debajo del 60%. Digamos que habla de severidad en la obstrucción. Por supuesto, limitación de la actividad es bastante limitado la actividad, ¿no? La actividad física, y los síntomas, cada uno va teniendo, por supuesto, que más presentación sintomática durante los días del año y del mes. Durante el día y durante el mes. Bueno, también podemos hablar de ciertas diferencias que hay entre los pacientes asmáticos, ¿no? Y ahí se habla de fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Digamos, vendría a ser la manifestación clínica individual que a su vez es distinto al resto de los pacientes que tienen el mismo diagnóstico. Y acá podemos encontrar varias formas de manifestaciones individuales distintas, ¿no? Que son los famosos, lo mismo que el paciente con EPOC, pero ese es un poco menos, pero el paciente asmático sí se puede diferenciar o dividir en distintos fenotipos que de acuerdo a las manifestaciones que tiene. Cuando se inicia el tratamiento, uno de los elementos a controlar es el nivel de control de síntomas que tiene el paciente asmático. Se utiliza, esto es lo más utilizado, ¿no? Que es un cuestionario de control de asma, fundamentalmente en los niños, y de acá evaluamos si está bien controlado o si está mal controlado de acuerdo al número de veces que tiene síntomas, o a veces al número de veces, que eso es lo que más frecuentemente se acuerdan los pacientes, el número de veces que utilizan el medicamento. Y a veces tampoco saben el número de veces o tampoco se acuerdan el número de veces que utilizan el medicamento. Entonces, tenemos que buscar elementos clínicos para obtener la información. ¿Qué otra información podemos llegar a solicitar, a ver, para tener idea de si en un mes utilizó una vez por día, 2 veces por día o 3 veces por día el medicamento de rescate, que es el broncodilatador directo? O en 2 meses. En realidad, lo que se hace habitualmente son en 3 meses. ¿Qué le parece a ustedes? Si por ahí no se acuerda, y a veces uso 2 veces, otra vez uso 3 veces en el día, hay días que no uso ninguno. ¿Cuántas veces tiene síntomas? Por ahí a veces se acuerdan menos de los síntomas todavía. Entonces hay que entrar a buscar elementos que son objetivos. Entonces, acuérdense que el aerosol, el que tiene el beta 2 de rescate que viene en aerosol, tiene 200 dosis. ¿No? Le podemos preguntar cuántos de eso usa por mes, o en los 3 meses cuánto utilizó. ¿No? Si tiene uno, y encima algunos tienen hasta el número de dosis que le quedan, ¿no? Así que miramos, le tenemos que pedir la medicación, vemos el número de dosis que le queda. Si tenía 200 dosis y le quedan 180, significa que en los 3 meses utilizó 20. Si en 3 meses utilizó 20, utilizó menos de una vez al día, y eso tiene
habla de un nivel de control adecuado. Bueno, los objetivos terapéuticos en el paciente asmático nos tenemos que proponer objetivos terapéuticos a largo plazo, ¿no? Que son fundamentalmente tratar de evitar que empeore la función pulmonar, es decir, lograr un buen control de los síntomas y mantener los niveles normales de actividad, ¿no? De actividad funcional y de actividad física. Minimizar el riesgo de exacerbaciones y, bueno, la limitación al flujo aéreo fijo y los efectos secundarios de una alteración crónica al flujo aéreo. ¿Cuáles serían los elementos que podrían pasar desde el punto de vista crónico si no controlamos adecuadamente? Puede transformarse el paciente asmático, que es lo que suele ocurrir, es que se transforma en un paciente EPOC, ¿no? Crónicamente hace un remodelado de la vía aérea con un remodelado pulmonar y se transforma en un paciente que inicialmente tenía una enfermedad que era controlable, manejable y no evolutiva, en algo que sí es evolutivo y poco manejable, que no es lo mismo que no sea manejable. Es decir, primer objetivo entonces, lograr un buen control de síntomas y mantener los niveles normales de actividad. Minimizar el riesgo de exacerbaciones y de cambiar la limitación al flujo aéreo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, una de las cosas que tenemos que hablar con todos los pacientes que tienen enfermedad crónica, llámese asma, diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, que son enfermedades crónicas que suelen ser tediosas para el paciente fundamentalmente y tienen mucho nivel de abandono terapéutico. No se controlan. Todas las enfermedades crónicas son así. Las personas incurren mucho en dejar el tratamiento fundamentalmente cuando están más o menos controlados y tienen pocos síntomas. Entonces siempre tenemos que tratar de explicarle de qué se trata el asma, de que es una enfermedad que tal vez tiene pocos síntomas, de que los síntomas y la severidad dependen mucho del tratamiento y de cumplir el tratamiento. Cada vez va a tener menos si el tratamiento es adecuado y cumple adecuadamente con los controles médicos. Explicarle también de que pueden concurrir o que pueden presentar en determinadas circunstancias lo que se llaman reagudizaciones o descompensaciones, como se les llaman algunos, y está descompensado. Bueno, tienen reagudizaciones que son momentos en los cuales hay que cambiar y adecuar el tratamiento circunstancialmente, ¿no? Y explicarle que él debe recibir su medicamento independientemente de que tenga síntomas o no. Fundamentalmente, si no tiene síntomas, es que donde las personas intentan o pretenden abandonar el tratamiento. Si yo no tengo síntomas, ¿por qué tengo que recibir la medicación? Bueno, explicarle que esto tiene reversibilidad, que no se cura. Creo que esto ya estuvieron hablando bien, pero de todas formas hay que aclararlo, que no se cura, pero sí se puede tratar adecuadamente y se puede vivir normal y con muy pocos síntomas, y con muy pocas manifestaciones de disminución de condición física. Por supuesto, alentar a que continúe y que reciba tratamiento en forma adecuada. Y en estas circunstancias donde lo que hay que hacer es explicarle que en los momentos donde tienen las reagudizaciones, darle indicaciones
qué hacer durante los eventos de reagudización, cómo se debe manejar la medicación. Si puede hacer en el domicilio y en qué momento evolutivo de la reagudización tiene que ir a un hospital o consultar a una emergencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto? Educación, fundamentalmente educación y relación y fortalecer la relación médico-paciente. Bueno, fundamentalmente lo que se trata de hacer, bueno, una vez que tenemos los síntomas, ¿no? Buscar y hacer el diagnóstico adecuado. Una vez que se hace el diagnóstico adecuado, tenemos que evaluar, ¿no? El tratamiento, qué tratamiento indicar y ver los controles, y después, obviamente, controlar y ajustar el tratamiento. Este circulito van a ver en casi todas las guías de manejo del asma. Por supuesto que en todas las enfermedades crónicas, otra de las cosas que además de enseñarle de qué se trata la enfermedad, explicarle de qué se trata, cómo vamos a hacer, ver algunos elementos que también el paciente debe tomar alguna decisión, ¿no? Bueno, tratamiento preferente para el control de los síntomas y la reducción de riesgo, características de los pacientes o qué fenotipo tiene. Y fíjense ustedes que el paciente tiene todas las características que predicen diferencia en su futura respuesta al riesgo de tratamiento en comparación con otros pacientes. Bueno, por ejemplo, paciente que es fumador, historia de exacerbaciones, el que tiene eosinofilia. El que tiene eosinofilia fundamentalmente es un paciente especial porque hay que realizar otros estudios para ver qué relación tiene la hiperreactividad o la eosinofilia con su asma, porque tal vez requiere otro tratamiento adecuado. Si es ese tipo de paciente, obviamente, bueno, el paciente fumador, ya seguramente vamos a ver cuando damos EPOC, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. De todos los pacientes que tienen más de 40 años, en realidad todos, así como el control de la presión arterial a todos, independientemente del motivo de consulta. A todos los pacientes hay que controlarle la presión arterial. Lo mismo que, independientemente del motivo de consulta y la edad, a todas las personas hay que preguntarle si fuma, ¿no? Y si fuma, tenemos que invertir no más de 2 minutos en intentar explicarle de las cosas malas que tiene el cigarrillo. O, de acuerdo al tipo de persona, tipo de paciente, explicarle las cosas buenas que tiene el dejar de fumar. ¿Cuál le parece a ustedes que sería la estrategia que tiene que las personas escuchan más y se graban más? ¿Pueden creer que es las cosas buenas que le explicamos que las cosas malas que le decimos? Está visto que si nosotros le decimos, mira, si vos dejás de fumar, o mejor dicho, si vos seguís fumando, lo más probable es que tu pulmón se destruya, que tenga un cáncer de pulmón, que tenga una enfermedad respiratoria crónica y que te mueras. O que tenga una enfermedad coronaria y que te mueras. Cuando hablamos de EPOC, hablamos de personas de más de 50 años, generalmente más de 60 años. Ahora, si dejas de fumar, vas a caminar mejor, te vas a poder mover mejor, vas a tener menos debilidades, vas a respirar y vas a poder moverte adecuadamente. Es decir,
esas cosas llegan mucho más que lo otro. Las cosas buenas que le va a pasar que las cosas malas que pueden evitar. Porque las cosas malas vienen. Con cigarrillo o sin cigarrillo. Si dejo de fumar, voy a vivir como Gilgamesh. No, voy a morir igual tal vez, ¿no? Pero tal vez voy a morir peor, pero voy a morir. Digamos, eso tenemos seguro. Entonces, eso tiene, desde el punto de vista de la adicción al tabaco, tiene mucho más efecto. Y no más de 2 minutos en esa consulta. Y si tiene diagnóstico de POC, obviamente después lo que hay que hacer son otros elementos que vamos a ver después. Bueno, entonces estos son pacientes que tienen, hay que valorar qué tipo de pacientes son para definir el tratamiento. Bueno, si tienen factores de riesgo modificables o comorbilidades que pueden afectar los resultados, como que, por ejemplo, bueno, habíamos hablado de la sinusitis, de la rinosinusitis, el síndrome de goteo posterior, así se llama, ¿no? Que pueden producir tos y broncoespasmos para realizar el tratamiento. Después también hay que ver las preferencias del paciente, ¿no? Cuáles son las metas, las creencias, las preocupaciones sobre el asma, ¿no? Y los medicamentos, si es que recibe, los medicamentos que recibe. Obviamente esto también en algunos aspectos lo que hay que ver son las posibilidades de adquirir el medicamento. Por suerte, no sé en el Brasil, pero en la Argentina prácticamente la medicación base para el manejo del asma, digamos, el Ministerio de Salud Pública le provee. Y las obras sociales, las que son obligatorias, esas tienen lo mismo que la hipertensión y que la diabetes, tienen obligación de cubrirle el 100%. ¿Qué nos evitamos con eso? Nos evitamos que el aspecto económico sea un limitante para cumplir la medicación. Bueno, aunque ustedes no crean, lo mismo no cumplen la medicación. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora cómo hago para que se vaya esto? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Bueno, otro elemento, bueno, después una vez que le indicamos el medicamento y le indicamos la forma de administración, tenemos que controlar, ¿no? La técnica de inhalación, cómo inhala, bueno, la adhesión y con qué frecuencia el paciente, bueno, la adhesión al tratamiento y con qué frecuencia, bueno, el paciente, bueno, es propenso a tomar los medicamentos, si una vez por día, 2 veces por día. Hay medicamentos que bueno, los broncodilatadores de acción corta, tienen que ser cada 4 horas y nos lo vamos a indicar cada 4 o 6 horas un aerosol porque no lo va a cumplir. Así que también ver eso. Y bueno, y el costo, ¿no? Costo para el paciente, que eso ya estuvimos viendo. Tenemos 3 grandes grupos de medicamentos para el asma, 2 grandes grupos básicos, que son los medicamentos de control y los de rescate. Los de control son fundamentalmente, están relacionados o se utilizan para el tratamiento de control de mantenimiento regular, reducen la inflamación de la vía aérea, ya tenemos idea de cuáles pueden ser, ¿no? Los corticoides fundamentalmente, reducen la inflamación de la vía respiratoria o la vía aérea, al controlar los síntomas y reducir los riesgos, ¿no? Los riesgos futuros como las exacerbaciones y disminución de la función pulmonar. Estos son los corticoides. La vía de administración, corticoides inhalados. Los de rescate, estos habitualmente se ofrecen a todos los pacientes para alivio de los síntomas, ¿no? Para alivio de los síntomas, y esto es
según necesidad, es decir, a demanda. Bueno, esto ocurre fundamentalmente, la demanda es cuando el paciente tiene síntomas. Y después tenemos otras terapias que se agregan a los pacientes que tienen asma de difícil control o asma grave. Que pueden estar relacionados con sumar y agregar más medicamentos en forma individual, que en algún momento la medicación viene junta en una sola presentación, o agregar otro tipo de medicamentos para pacientes que tienen asma de difícil control. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan para el manejo del asma? Bueno, los fármacos se administran, bueno, con arreglo a nivel de control, es decir, según esto, cuando ya tienen diagnóstico o de acuerdo a la clasificación previa que le habíamos hecho, o sea, de gravedad. Bueno, eso habitualmente lo que tenemos que hacer es dar el menor número de dosis de medicamento y de dosis posible para conseguir y mantener el control que nosotros nos ponemos como objetivo, que sería el control adecuado. Dada la naturaleza inflamatoria del asma, los glucocorticoides inhalados son los de primera línea. En cualquier estado que le clasifiquemos al paciente, los corticoides es lo primero que tenemos que dar, ¿sí? Estos son budesonide, fluticasona, beclometasona, que son los más frecuentemente utilizados. Si no se alcanza un control óptimo con solo un corticoide inhalado, ¿no? Si no se alcanza un control óptimo con el corticoide, se puede agregar un agonista beta 2 adrenérgico de acción prolongada. Fíjense ustedes que estamos hablando de un tratamiento, fundamentalmente un tratamiento de control casi en todo momento en todos los pacientes asmáticos. En años anteriores, cuando hablábamos del tratamiento del asma, hablábamos del tratamiento del asma intermitente leve. Hasta el 2020, 2019, el asma intermitente leve se medicaba solo con un beta 2 de acción corta, es decir, con medicamento de rescate, nada más, y según síntomas. Desde fines del 19 hasta el comienzo del 2020 comenzó a cambiar todo esto, y ahora se indica al paciente con asma intermitente leve, con asma intermitente y el persistente leve, casi como una misma categoría. Y a todos se le indica corticoides inhalados. Si no se controlan síntomas, se agrega un beta 2 de acción prolongada, que puede ser, fundamentalmente es el formoterol el que más se utiliza. El formoterol tiene la particularidad de que tiene un inicio de acción, inicio de acción en corto tiempo, y tiene una vida media larga, es decir, comienza a actuar a los 20, 25 minutos, casi igual que el salbutamol, por ejemplo. El salmeterol tiene una vida media más larga, pero comienza a actuar más tardíamente. Así que lo que se prefiere es usar formoterol. Se le agrega formoterol, ¿no?, a los corticoides, y habitualmente disminuye el número de exacerbaciones, controla mejor los síntomas y mejora la función pulmonar. Bueno, se incrementa la dosis de los glucocorticoides si no se alcanza, ¿no?, el objetivo terapéutico, ¿no? A veces se pueden agregar un tercer fármaco, la metilxantina, teofilina o antagonista de los receptores de los leucotrienos.
Bueno, en el último nivel de asma de control sería el asma persistente severo. Se emplean ciclos ajustados, ¿no?, a la misma dosis necesaria, a veces permanente, de glucocorticoides orales. Es decir, este es otro concepto. Todo paciente asmático que tuvo una reagudización y se internó debe recibir glucocorticoide parenteral, es decir, por vía endovenosa. Y cuando sale de alta, corticoides por vía oral. Es equivalente al asma persistente severa. Por lo menos durante 3 meses. Y en el tercer mes le hacemos de vuelta el interrogatorio para ver el nivel de control. Si está bien controlado, bajamos el corticoide parenteral o el corticoide, perdón, por vía oral en el paciente con asma persistente severa, bajamos a la mitad y a los 3 meses subsiguientes, si persiste con asma controlado, se suspende el corticoide y queda con toda la otra medicación. A su vez, recibe el corticoide inhalatorio y persiste con corticoide inhalatorio, un beta-2 estimulante de acción prolongada y a veces alguna metilsantina. De vuelta 3 meses más con buen nivel de control y se comienzan a bajar las dosis. Lo primero que se baja son los corticoides. Bueno, entonces, en los pacientes con asma persistente severa, entonces debe recibir corticoide, glucocorticoide oral, y en los pacientes con asma alérgica o mal control o difícil de control se puede utilizar omalizumab. Bueno, este es el paciente que el otro día un compañero de ustedes decía que después de ese tercer nivel, cuando requieren medicación por vía oral o otros medicamentos que tienen, digamos, que tienen poco que ver con lo habitualmente manejado, en la atención primaria debemos derivar a un especialista en neumonología o un especialista en enfermedades alérgicas. Bueno, esto es de vuelta clasificar al paciente de acuerdo al número de síntomas que tiene. Y esto es lo que habíamos visto recién, el cuadrito, y esto vendría a ser manejo del asma según los niveles de severidad. Exactamente lo mismo, pero con drogas. Y ahora vamos a ver de acuerdo a cada uno de los escalones que nos podemos mover. En el primero, sería la primera opción, son pacientes con síntomas menos de 2 veces al mes y sin factores de riesgo de exacerbación. Bueno, habíamos dicho que el paciente que se exacerba o que estuvo internado en los últimos 3 meses por asma debe recibir un tratamiento corticoide por vía oral. Y si recibe un tratamiento corticoide por vía oral es porque ya está clasificado en estadio 3 o 4, es persistente severo. Bueno. Entonces, a este paciente que tiene 2 veces, que tiene síntomas menos de 2 veces al mes, sin factores de riesgo de exacerbación, según sea necesario, y es según sea necesario porque primero se inicia con el corticoide en aerosol, y si hace falta se agrega un formoterol. De cualquiera de los dos pueden estar bien de acuerdo al nivel de control que se tenga, ¿no? Bueno, reducen las exacerbaciones graves frente al tratamiento, bueno, frente a este tratamiento que era el tratamiento antiguo, digamos, ¿no? El salbutamol, por ejemplo. La segunda opción, perdón, la primera opción en el mismo escalón, segunda opción, un corticoide inhalatorio de dosis baja cada vez que se agrega un broncodilatador, un beta estimulante de acción corta. Estas son 2 alternativas para el primer nivel, ¿no?
Bueno, fundamentalmente evidencia indirecta de estudio en pacientes elegibles, bueno, para el tratamiento al nivel 2. Lo que se logra utilizando en cualquiera de estas dos opciones, el corticoide más el broncodilatador, sobre todo el corticoide, es disminuir el número de exacerbaciones y el número de internación. Por lo tanto, disminuye las veces que el paciente está sintomático. Bueno, fíjense ustedes que el corticoide inhalatorio diario ya no aparece como una opción del nivel 1. Antes, el corticoide era una opción en el nivel 1. Era primero el broncodilatador y después posiblemente el corticoide. Ahora es el corticoide siempre como primera opción. El segundo escalón, o este vendría a ser el persistente leve. Bueno, medicamento de control, dosis de dosis, medicamento de control de dosis baja, más opción preferida, medicación de rescate cuando sea necesario, ¿no? Bajo a baja dosis de corticoide inhalado, ¿no? Más un beta 2 de acción corta. ¿De acción corta o acción prolongada? ¿Esto es largo o corto? Corto. Bueno. Bueno, fíjense, en este nivel, otras opciones de antagonistas de los receptores del leucotrieno se puede agregar en este nivel, que es el nivel donde nosotros agregamos un medicamento de control. ¿Cuáles son las dosis que manejamos habitualmente? Fíjense ustedes, dosis baja, dosis media y dosis alta de cada uno de los corticoides. Budesonide 200, 400, 400, 800 y más de 800 microgramos es dosis elevada, ¿no? La fluticasona de 100 a 250, 250 a 500 y más de 500. El ciclesonide parece que se usa poco en la Argentina, pero estas son las dosis, ¿no? El tercer escalón, persistente moderado, uno o dos controladores, más medicación de alivio, opción preferida según sea necesario, bueno, adulto, adolescente, corticoide, sigue siendo hasta el persistente moderado, corticoides dosis baja o dosis media, ¿no? Como tratamiento de mantenimiento según la necesidad del beta 2. Que sería, estamos hablando de este escalón. El persistente severo, el asma grave, dos o más controladores, según sea necesario, medicación de alivio, es decir, la medicación de alivio tiene un nombre que en todas las guardias dicen, de rescate, medicamento de rescate, ese siempre va según requerimiento. Siempre debe llevar un controlador que de acuerdo a la severidad es dosis baja, dosis media o dosis alta. Debe llevar el beta 2 de acción prolongada, perdón, en el estadio 1, el de acción corta, en el estadio 2 de acción prolongada y el de acción corta según requerimiento. Dosis más alta de corticoide, más beta 2 de acción prolongada, dosis elevada, dosis máxima, con un beta 2 de acción corta de rescate. En el escalón 5, bueno, paciente de tratamiento con síntomas persistentes o exacerbaciones a pesar de la técnica de la inhalación correcta. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer una vez que le indicamos el tratamiento. Si son niños de menos de 12 años, aprenden rápido y habitualmente la biomecánica de la aspiración es buena y tienen y reciben más del 90% de la dosis que nosotros les indicamos.
cuando comenzamos o nos hacen el diagnóstico después de los 25 años o después de los 30 años, es mucho más difícil lograr que el paciente haga bien la biomecánica de la, de la apretada, digamos, del aerosol y la inspiración. Y suelen prácticamente no recibir más del 25 a 30% de la dosis que nosotros indicamos. Entonces, por ahí nosotros pensamos, y sí, ¿cuánto te hace? Y me hago tantas veces, 3 veces por día o 2 veces por día cuando usted me dijo, así como usted me dijo, como está anotado todo. Entonces, siempre tenemos que hablarlo eso cuando se indica la medicación. Cuando viene, a todos los controles, cuando viene, tiene que traer la medicación. Y tenemos que pedirle que se inhale una dosis. Y nos vamos a dar cuenta que más del 50% de los pacientes, sobre todo los pacientes de más de 25 a 30 años, se hacen mal y hay que explicarle cómo se debe hacer. Y eso, además, teniendo en cuenta de que el aerosol tiene un nivel de digamos, una cantidad de dosis que queda en el camino y no llega al lugar donde hace el efecto adecuadamente. Bueno, eso tenemos que ver bien entonces, hay que ver que el paciente tenga una técnica de inhalación correcta, ¿no? Y una buena adherencia terapéutica para hablar de que el paciente está en un escalón 5 y que es un asma severo, ¿no? Bueno, habitualmente en este escalón ya se deriva al especialista y comienza con tratamiento bueno, hay que hacerlo, ver si es alérgico a qué, para tratar de realizar los tratamientos con drogas, digamos, de sensibilización o con otro tipo de medicamentos, omalizumab, bueno, la termoplastia bronquial, que son de tercer o cuarto nivel terapéutico. Bueno, fíjense ustedes que el asma es una enfermedad variable y ajustar el tratamiento, que es lo que habíamos hablado, periódico, ¿no? Ajustar el tratamiento periódico por el médico o el paciente puede ser requerido. Es decir, el paciente vuelve a los 3 o 5 o 6 meses y nos dice, doctor, mire, yo hace tiempo que no tengo síntomas, a interrogarle en forma adecuada, ¿no? Para ver qué hacer con la medicación, ¿no? Bueno, un paso adelante en el tratamiento puede ser, ¿no? Puede ser recomendado si los síntomas se deben al asma cuando tiene síntomas. También podemos disminuir el tratamiento, bajar la severidad del tratamiento. Perdón. Bueno, cualquier setup debe ser considerado, bueno, como un ensayo terapéutico y la respuesta clínica siempre hay que valorar a los 2 o 3 meses. Si nosotros subimos el tratamiento cuando hablan de que tiene más síntomas o cuando bajamos la dosis cuando tiene menos síntomas. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, el enfoque de la admisión de un paciente con... Bueno, hablando de tratamiento no farmacológico, ¿no? Pues, habitualmente, una vez hecho el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es iniciar un tratamiento adecuado y también dentro del tratamiento de un paciente, de cualquier tipo de paciente, tenemos el tratamiento farmacológico, que es el que estuvimos hablando, y el tratamiento no farmacológico, ¿no? Además del tratamiento farmacológico, otras terapias y estrategias pueden ser consideradas en su caso, bueno, para ayudar a mejorar el control de los síntomas y o reducir el riesgo futuro. Bueno, ver si es alérgico, si en la casa tiene perros, gatos, todos, digamos, circunstancias en las cuales pueden dejar algún alergeno que el paciente pueda inspirar y
desencadenar broncoespasmo. ¿Qué pasa con las exacerbaciones? Las exacerbaciones, bueno, los ataques o crisis de asma o asma aguda, bueno, son episodios que se caracterizan por aumento progresivo de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancia, tos, opresión torácica o una combinación de todos los síntomas. Habitualmente, disnea con sibilancia y tos es lo más frecuente, ¿no? Bueno, a ello se le agrega una disminución en el flujo de aire inspirado que puede ser documentada y cuantificada a través de la medida de la función pulmonar, ¿no? El volumen expiratorio máximo en el primer segundo o el flujo expiratorio máximo. Es decir, la exacerbación se caracteriza por tener un aumento progresivo de los síntomas, de los que hablábamos del asma, la disnea, sibilancia, tos, opresión o una combinación de todos, y habitualmente se puede objetivar una disminución de la función pulmonar con caída del volumen expiratorio medio máximo. También existe otra calificación de la severidad del asma que se puede denominar asma casi fatal o asma de riesgo vital, que engloba aquellas crisis definidas por la presencia de eventos tales como, es decir, un asmático que tiene alguno de estos eventos, podemos decir que tiene un asma casi vital, perdón, un asma casi fatal, y es el que tiene una parada respiratoria. Olvidaba decirlo. El paciente asmático no debe morir de asma, porque el asma se puede controlar y manejar. Así que algo mal está, o algo se está haciendo mal cuando un paciente asmático muere por asma. Bueno, ¿cuál es el asma casi fatal? Cuando tiene algunos de estos elementos, ¿no? Parada respiratoria, parada cardiorrespiratoria, cuando tuvo que intubarse o cuando tuvo que recibir asistencia respiratoria mecánica en una unidad de cuidados intensivos, o cuando tuvo que recibir asistencia respiratoria con presiones de presión inspiratoria más de 50 milímetros de mercurio, ¿no? O cuando tuvo una acidemia o una acidosis respiratoria. Cualquiera de estas 4 circunstancias, yo acá dicen 3, pero habíamos hablado de la asistencia respiratoria mecánica con presiones de insuflación elevada, parada cardiorrespiratoria, bueno, que requiera asistencia respiratoria o una acidosis respiratoria. Cualquiera de estos, decimos que el paciente tuvo un asma casi fatal. Fundamentalmente esto está relacionado con la reagudización. La valoración del paciente con una crisis de asma incluye los siguientes aspectos. Bueno, identificar o una identificación de los pacientes con riesgo vital y de tipo de exacerbación, identificación de los signos y síntomas de compromiso vital, bueno, la cianosis, el que no puede decir frases completas cuando habla, la frecuencia cardíaca más de 130, frecuencia respiratoria más de 35 por minuto, la hipoxemia, la normocapnia con hipoxemia. Entonces, estos son elementos que vendrían a ser signos y síntomas que hablan de compromiso vital, ¿no? Si podemos tener una medición objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo y su repercusión de intercambio gaseoso. Fundamentalmente, la medición objetiva de repercusión, de obstrucción del flujo aéreo, es decir, una espirometría en un paciente que tiene una crisis de asma grave es muy difícil de realizar. Lo que sí se puede hacer es el picoflujo, con el flujímetro. Eso es medir la obstrucción. Y obviamente el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es con la medición de los gases en sangre, la PCO2 y la PO2. Y a su vez en esto, y el pH.
Cuando tenemos un paciente con una crisis de asma y queremos evaluar desde el punto de vista funcional, solo con la gasometría, fundamentalmente hay 3 estadios, ¿no? El primer estadio, que vendría a ser un estadio de una crisis leve, el paciente tiene hipocapnia, si la PCO2 está por debajo de 40 milímetros o de 35 milímetros de mercurio, la PO2 está normal y el pH está por arriba de 740, es decir, tiene una alcalosis respiratoria. En el segundo estadio, la PCO2 comienza a quedarse como normal y la PO2 baja y el pH está normal y el paciente sigue con una frecuencia respiratoria de 30 o más. No puede hablar, no puede terminar frases, es decir, habla con monosílabos o dice las palabras de a poco, digamos, como que está hablando. Dice palabras nada más, o una o dos palabras juntas, y tiene una PO2 que comenzó a disminuir o está normal, una PCO2 normal y un pH normal, es un estadio pre-paro cardíaco o pre-paro respiratorio. Porque el tercer estadio, si sigue así, se agota el diafragma, la CO2 sube, el pH cae y el oxígeno también. ¿Queda claro? Ese sería el estadio grave, digamos, o tercer estadio de gasometría en el paciente con crisis de asma. Y por supuesto que siempre hay que buscar la presencia de complicaciones. En este contexto, ¿cuáles serían las complicaciones? Bueno, uno de ellos, la que habitualmente se ve, son el enfisema subcutáneo o neumotórax. También se pueden ver, bueno, el paro respiratorio y se puede objetivar, bueno, algún cierto grado o como causa de la crisis, una infección. Bueno, la distinción de la crisis en función de su evolución, es decir, de aparición rápida, si es de menos de 3 horas, o de evolución lenta, en caso contrario implica consideraciones predictivas que se expresarán con una peor respuesta terapéutica en el último supuesto y con una mayor necesidad de intubación en el primer caso. Es decir, fíjense ustedes, las que llevan menos de 3 horas y empeoran rápidamente indican, ya cuando le preguntamos y comenzó hace 1 hora, ¿y cómo estaba? Me sentía un poco mejor, ahora estoy peor. Es decir, cuando evoluciona rápidamente, probablemente esta sea una crisis grave que va a responder mal a lo que nosotros le indicamos inicialmente, que es la medicación de rescate, y ya tenemos que ir preparando un respirador porque va a empeorar. Es decir, evoluciona rápidamente a una complicación. Debe asimismo, bueno, indagarse la presencia de factores de riesgo de asma fatal. Bueno, ya lo que habíamos visto anteriormente, que fue ventilado anteriormente, que tuvo un paro cardiorrespiratorio, que fue ventilado con presiones elevadas, más de 50 milímetros de mercurio. Y obviamente, estos son elementos que en este contexto, la alteración, fíjense, del sensorio o de la conciencia, la bradicardia, la hipotensión, la cianosis, tórax silente o la excitación psicomotriz. La excitación psicomotriz tenemos que saber interpretar en los pacientes críticos. Y se excitó, vamos a hacerle un tranquilizante, no, tenemos que buscar la causa. Siempre en un paciente gravemente enfermo, cuando se excita, es por algo que tenemos que corregir, no tenemos que hacer un sedante. Entonces, ¿y cuál es la causa más frecuente en estos casos? La hipoxemia. Bueno, la excitación psicomotriz constituye signos que, aunque tardío, indican riesgo vital e inminente parada respiratoria, cardiorrespiratoria. Es decir, esto tenemos que saber interpretar en este contexto. Bueno, la valoración objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo mediante la espirometría, ¿no? Es indispensable a efecto de determinar tanto la gravedad de las crisis como la respuesta al tratamiento. Por supuesto, valores inferiores del 50% del óptimo o del mejor del
del valor personal que tiene el individuo, habla de severidad. Es poco práctico realizar esto. Se puede hacer, es poco práctico, y las personas que están con asma severo no colaboran. Y sí pueden colaborar con el pico flujo, y es el mismo valor. Cuando el valor del pico flujo, o sea, del flujo medio máximo en el primer segundo, está por debajo del 50% del esperado para el individuo, habla de severidad. Bueno, la oximetría de pulso es necesaria en todos los pacientes a efecto de excluir la hipoxemia, ¿no? Por el contrario, la determinación de gases en sangre arterial solo se requiere en contadas ocasiones, en particular en aquellos enfermos cuya saturación no se puede mantener por encima del 90%. Bueno, ¿quiénes son los que no se pueden mantener por encima del 90%? Fundamentalmente a los pacientes que tienen alteraciones hemodinámicas. Bueno, la presencia de un pulso paradójico es otro elemento que digamos que es normal, ¿no? ¿No? La presencia de un pulso paradójico, es decir, una disminución de la presión sistólica durante la inspiración superior a 11 milímetros de mercurio como consecuencia de una hiperinflación o una hiperinsuflación dinámica, ha sido considerada en ausencia de complicaciones como en ausencia de una embolia, digamos, o de taponamiento, ¿no? Como un signo de riesgo vital. Nosotros utilizamos mucho como signo clínico de evaluación de la crisis de asma. Con pulso paradójico por arriba de 15 milímetros de mercurio era signo de severidad. Bueno, después la radiografía de tórax y el electrocardiograma solo estaría indicada en aquellas situaciones en que la presencia de síntomas como fiebre, dolor, disnea excesiva sugieren la existencia de complicaciones, como por ejemplo neumotórax o infecciones respiratorias o de la vía aérea baja. La respuesta al tratamiento, bueno, una evaluación dinámica incluye comparar los cambios obtenidos en el grado de obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores basales, predecir la respuesta al tratamiento, valorar la necesidad de otras pruebas diagnósticas, habitualmente es lo que se utiliza, ¿no? El tratamiento de la exacerbación, todas las exacerbaciones del asma son potencialmente fatales. Corregir la hipoxemia cuando esté presente en forma significativa, es decir, con saturación por debajo del 90%, ¿no? Mediante la administración de oxígeno, oxigenoterapia, que el objetivo terapéutico es una saturación de oxígeno por arriba de 94%, que esto habitualmente corresponde a PO2 por arriba de 65, 70 milímetros de mercurio, revertir la obstrucción de la vía utilizando broncodilatadores, es decir, oxigenoterapia, mejorar disminuir la obstrucción con broncodilatadores y disminuir la inflamación con glucocorticoide sistémico. Entonces, ya tenemos idea cuáles son los medicamentos que tenemos que utilizar en la crisis de asma, con el asma con exacerbación. Obviamente, todo esto siempre buscando alguna complicación o cuál fue la causa de la reagudización. Siempre hay que buscar la causa de la reagudización. Y las causas más frecuentes de reagudización en patologías crónicas, ¿cuál era? ¿Cuál es? El abandono terapéutico, dijimos como 10 veces. Lo mismo tenemos que buscar la infección, la infección bacteriana, la infección viral. Bueno, glucocorticoide sistémico, ¿no? Los glucocorticoides sistémicos deben ser administrados precozmente, dentro de la primera hora en la urgencia, en todos los pacientes con exacerbaciones moderado o grave, es decir, un paciente con exacerbación leve habitualmente no se interna, ¿no? Entonces, de exacerbación moderado o grave debe recibir corticoides sistémicos, ¿no? Bueno, se recomienda el empleo en pacientes con crisis
severas o graves que no mejora con el tratamiento inicial. Bueno, esto es según algunos paneles. Habitualmente el corticoide, si le hacemos una dosis de cualquier, de hidrocortisona, 100 miligramos de hidrocortisona al ingreso, no vamos a producir ningún efecto colateral adverso relacionado con el corticoide. Y si no hace falta, después suspendemos, no hay problema. Pero si no le hacemos el corticoide y no responde adecuadamente a las primeras maniobras, que eso duran aproximadamente 2 o 4 horas, perdemos 4 horas de tiempo como para comenzar a mejorar adecuadamente. Porque acuérdense que los corticoides, el efecto de los corticoides demora no menos de 4 horas antes de comenzar el efecto. Bueno, se puede utilizar en algunas circunstancias sulfato de magnesio cuando no responde a las primeras maniobras con broncodilatadores a dosis alta, ¿no? Solo ha mostrado algún beneficio en algunos pacientes con obstrucción muy grave, con un BSU1 inferior al 20%. El aminofilín, bueno, el uso de aminofilina intravenosa no se recomienda debido a su bajo poder broncodilatador y sus importantes efectos secundarios. En líneas generales no tiene indicación, y si tiene indicaciones de tercera o cuarta línea. Y después antagonista de los receptores de leucotrieno. Su utilización intravenosa u oral en pacientes con exacerbaciones moderadas produce un modesto incremento de la función pulmonar dentro de los primeros 30 minutos tras su administración. Y podemos utilizar al ingreso y después no utilizar más. Cuando se ingresa un paciente, cuando se interna un paciente en crisis de asma, la decisión deberá ser tomada sobre la base de la evaluación clínica y funcional del paciente, ¿no? Pero no más allá de las 3 horas del ingreso o de iniciado el tratamiento. Aquellos pacientes que han recibido un tratamiento adecuado durante dicho plazo, es decir, el broncodilatador de rescate, el corticoide desde el ingreso, que es la oxigenoterapia, ¿no? Los que han recibido un tratamiento adecuado en dicho plazo y permanecen con síntomas que requieren la administración suplementaria de oxígeno para mantener una saturación arriba del 90% y que muestran una reducción persistente de la función pulmonar, es decir, un B1 o un pico flujo por debajo del 40%. Bueno, estos deben ser hospitalizados. Bueno, en todos los casos se recomienda observar al paciente durante no menos de 60 minutos para confirmar la estabilidad. Es decir, si mejoró, no que cuando disminuye el broncoespasmo se siente mejor, baja la frecuencia cardíaca, bueno, podés irte a tu casa, no. No menos de 60 minutos y algunos sugieren un poco más todavía. Bueno, algunos requieren intubación orotraqueal. La decisión de intubar a un paciente se basará en el juicio clínico. Las 2 indicaciones absolutas son trastorno del sensorio, coma. Es decir, asmático con trastorno de la conciencia que esté en coma, como cualquier paciente asmático, o como cualquier paciente que esté en coma o con paro respiratorio. Esto siempre. La internación en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Se incluyen paro respiratorio, alteración de la conciencia, saturación inferior al 90% a pesar de la administración de oxígeno suplementario, hipercapnia. Bueno, siempre que un paciente tenga hipercapnia es porque está ventilando mal. Y la única indicación fija, dura de asistencia respiratoria mecánica es la hipoventilación. Porque ni siquiera el intercambio de oxígeno. El intercambio de oxígeno con oxígeno que le podemos enriquecer la mezcla ya mejora. Pero cuando hipoventila es para intubación orotraqueal y mecánica ventilatoria. Es decir, intubación orotraqueal, bueno, soporte ventilatorio o cuando tiene neumotor. La ventilación mecánica, la estrategia recomendada es la hipercapnia permisiva. Cuando decidimos intubación orotraqueal con asistencia respiratoria mecánica, hay que utilizar este tipo de ventilación que
hipercapnia permisiva. Habitualmente nosotros tratamos de mantener una PCO2 de alrededor de 35 a 45, ¿eso qué es? Una PCO2 normal. La hipercapnia permisiva es una hipercapnia por arriba de 45, entre 55 y 60 milímetros de mercurio, justamente porque la ventilación por la obstrucción, por la broncoconstricción, no podemos ventilarle más. Entonces, decidimos una PCO2 alrededor de 55-60, manteniendo un pH adecuado y no ventilarle más, que no es lo mismo que no oxigenarle más. ¿Sí? Es decir, una hipercapnia permisiva o hipoventilación controlada que permite una adecuada oxigenación, es decir, lo único que está alto es la CO2, no está bajo el oxígeno, está una adecuada oxigenación del paciente minimizando los riesgos de barotrauma. Eso es lo que nosotros objetivamos, digamos, ¿no? Es decir, disminuimos el riesgo de un efecto colateral adverso de la asistencia respiratoria mecánica. Bueno, acá ya terminamos, ahora vienen unos casos clínicos, pero eso va a quedar para otra. Seguramente vamos a tener una clase, va a sobrar una fecha de clase que vamos a hablar de algunos casitos y de uno o dos cosas que nos faltaban de estudios complementarios en aparato respiratorio.